Ok, entonces, el primer problema dice, calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 newton a un cuerpo cuya masa es de 5000 gramos. Expresar el resultado en metros sobre segundos al cuadrado. Ok, como ya saben, en el sistema internacional, la masa la vemos en kilogramos, ¿sí? Y, bueno, la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado y la fuerza o peso en newton, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner los datos que tenemos, ¿sí? Una vez que tenemos los datos, la masa que la tenemos en gramos, la vamos a pasar a kilogramos, ¿ok? Por medio de una, bueno, ustedes ya saben, pues hacer la conversión, ¿sí? Entonces, 5000 gramos por un kilogramo entre 1000 gramos me va a dar igual a 5 kilogramos. La fórmula que tengo es aceleración es igual a fuerza entre masa, ¿sí? Como ya vimos de la segunda ley de Newton, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, ¿sí? Esto quiere decir que si aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. Si aumenta la masa, disminuye la aceleración, ¿sí? O si disminuye la masa, aumenta la aceleración. Ok, entonces sustituimos los datos que tenemos y como ya saben, el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es por eso que aquí se pone los newton como kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? En esta parte, ¿ok? Y dividimos entre la masa. Entonces, 50 kilogramos entre 5 kilogramos va a dar igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí está claro o hay alguna duda en ese problemita? Ok, vayan ahí anotando en el chat, por favor, su nombre y su grupo para de ahí sacar la lista. ¿Sale? Ok, entonces paso al segundo problema que dice, calcular la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza cuya magnitud es de 100 newton, le produce una aceleración cuya magnitud es de 200 centímetros sobre segundos al cuadrado. Exprese el resultado en kilogramos. Ok, primerito, ¿sí? Voy obteniendo los datos, ¿sí? Voy leyendo el problema. Calcular la masa de un cuerpo, que entonces anoto masa como incógnita, ¿sí? Recibe una fuerza de magnitud de 100 newton, anoto fuerza igual a 100 newton. Y le produce una aceleración de magnitud 200 centímetros sobre segundos al cuadrado. Anoto la aceleración, ¿sí? Entonces, como si se fijan, está en centímetros sobre segundos al cuadrado. Yo necesito pasarla a metros sobre segundos al cuadrado. Ahí nada más tengo que hacer una transformación, ¿sí? En el cual tengo 200 centímetros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Como lo ocupo pasar a metros, ¿sí? Centímetros lo pongo abajo y metros arriba, ¿sí? Entonces, un metro son 100 centímetros. De tal manera, ¿sí? Los segundos al cuadrado, así los dejo, ¿sí? Porque eso no los tengo que convertir. Entonces, 200 por 1 entre 100 me va a dar 2 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Que es exactamente lo que me pide aquí, ¿sí? Ok, una vez que ya tengo la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado, me fijo cuál fórmula voy a utilizar, ¿sí? En este caso, pues sigue siendo la misma. Aceleración igual a fuerza
entre masa, ¿sí? Pero ahora ocupo la masa, entonces ocupo despejar, ¿sí? Voy a despejarla paso a paso. Entonces, si tengo aceleración igual a fuerza entre masa. Entonces, ¿sí? Esta masa la paso para acá multiplicando, ¿sí? De tal manera que voy a tener masa por aceleración igual a fuerza. Pero como quiero nada más la fuerza la voy a pasar, como está multiplicando, la voy a pasar dividiendo. De tal manera pues que voy a tener que la masa va a ser igual a fuerza entre aceleración. ¿Ok? Probar altavoces. Ok, entonces, una vez que ya tengo despejada la masa, sustituyo los datos, ¿sí? En este caso la fuerza es en Newton, que habíamos dicho que era kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Entre la aceleración, que son 2 metros sobre segundos al cuadrado. 100 entre 2 da 50. ¿Sí? Aquí es kilogramo metros sobre segundos al cuadrado. Como acá abajo tengo metros sobre segundos al cuadrado, elimino con esto que tengo aquí arriba y me queda nada más kilogramos. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta en eso? Ok, sigo. Problema 3 dice, determinar la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 30 kilogramos, la cual le produce una aceleración cuya magnitud es de 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Lo primerito, anoto datos. Tengo que determinar fuerza. ¿Sí? La masa, 30 kilogramos y aceleración, 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Tengo esta fórmula, despejo para calcular fuerza, ¿sí? La masa que está dividiendo la paso acá multiplicando y tengo fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Sustituyo los datos y tengo que 30 kilogramos por 3 metros sobre segundos al cuadrado me daría 30 por 3 igual a 90 kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Y ese sería kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado son newton, entonces sería igual a 90 newton, que son las unidades de fuerza. Sigo a la siguiente. Aquí dice, determinar la magnitud del peso de un cuerpo cuya masa es de 60 kilogramos. ¿Sí? Yo cuando les esté explicando voy a poner el peso, ¿sí? Con una W. ¿Ok? Entonces yo el peso lo voy a representar como con una W, ¿sí? De weight, de peso. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener pues peso igual a masa por gravedad. Como ya vimos, el peso es una fuerza, ¿sí? El cual era una fuerza, por así decirlo, que no era de contacto, ¿sí? Porque no necesariamente eh, se tenía que estar tocando, ¿sí? Sino que en este caso la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre los objetos, el cual al hacer esa fuerza de atracción adquieren una aceleración de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado aproximadamente. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengo aquí
esta parte, ¿sí? Que tengo la masa, que es de 60 kilogramos. Y ya sabemos que el valor de gravedad es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Ese deben de sabérselo de memoria. Entonces, el peso, ¿sí? Peso va a ser igual a masa por gravedad. De tal manera que tengo 60 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso me daría igual a 588 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Como dijimos, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado son newton. ¿Ok? Entonces 60 por 9.8 son 588. ¿Hasta ahorita alguna duda sobre los 4 primeros problemas? No. Ok. Ok, entonces paso al problema 5, que dice calcular la masa de un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 980 newton. ¿Sí? Entonces, anoto datos, ¿sí? Ya saben. Masa, es lo que quiero calcular. Peso, ¿sí? Igual a 980 newton. Y ya sabemos el valor de gravedad. Sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Si despejo, voy a tener que la gravedad que está multiplicando a la masa, la voy a pasar dividiendo. De tal manera que voy a tener pues masa igual a peso entre gravedad. ¿Ok? Entonces ya nada más sustituyo los datos. ¿Sí? El peso son 980 newton entre gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, 980 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado entre 9.8 metros sobre segundos al cuadrado me va a dar igual a 100. ¿Sí? Y elimino metros sobre segundos al cuadrado y me queda que son kilogramos, que son las unidades de masa. ¿Vale? Ok, entonces, ¿duda en ese? Prosigo. El número 6 dice, determinar la magnitud de la fuerza neta que debe aplicarse a un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 400 newton para que adquiera una aceleración cuya magnitud es de 2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que lo primero que tengo que obtener son los datos. ¿Sí? De la tarea que me entregaron ayer, ¿sí? Obviamente todo tiene que tener datos, ¿sí? Porque si nomás pusieron fórmulas y cosas así de sustituir, yo no sé qué es cada cosa. Entonces, pues va a estar mal, ¿sí? Lo primero es anotar datos para saber a qué se están refiriendo, ¿sí? Cuando apliquen una fórmula. Entonces, aquí voy. Una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Lo primero, tengo que calcular fuerza, ¿sí? El peso, ¿sí? Igual a 400 newton. La aceleración igual a 2 metros sobre segundos al cuadrado.
Y la gravedad igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto lo pueden hacer con esta fórmula, ¿sí? Sustituyendo ya nada más los datos, ¿sí? El peso, sí, ya no le voy a poner W aquí para no estar perdiendo tiempo, ¿sí? Ya saben que es W, peso, entre gravedad por aceleración. Entonces, multiplico, bueno, primero sustituyo los datos, ¿sí? Peso son 400 kilogramos sobre metros sobre segundos al cuadrado, por metros sobre segundos al cuadrado. Divido entre gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Y lo multiplico por la aceleración, que son 2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si yo hago 400 entre 9.8 y ese resultado lo multiplico por 2, voy a tener que es igual a 8.6326 y más, ¿sí? Entonces, aquí queda como 81.6 Newton. ¿Por qué? Porque metros sobre segundos al cuadrado, entre metros sobre segundos al cuadrado se eliminan y me quedan estas unidades, ¿sí? Que prácticamente son Newton. Y como sabemos, las unidades de fuerza son newtons, ¿sí? Ok, entonces paso al problema número 7. ¿Sí? El problema número 7, vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos en la parte de vectores, ¿sí? ¿Se fijan? Aquí tengo unos vectores, ¿sí? Digamos que son colineales, ¿sí? Están en la misma línea de acción. Nada más, uno se dirige hacia el lado derecho y otro hacia el lado izquierdo. Entonces dice, calcular la magnitud de la aceleración que recibirá el siguiente cuerpo como resultado de las fuerzas aplicadas. Aquí voy a hacer, por así decirlo, una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Como ya saben, la sumatoria de fuerzas se suman todas las fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas desde n igual a 1 hasta infinito, ¿sí? Entonces, todas las fuerzas se van a sumar, ¿sí? Nada más, el valor de cada fuerza, yo le voy a poner el signo, ya sea más o menos, dependiendo cómo yo hice mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Hacia dónde yo puse que es positivo y hacia dónde yo puse que es negativo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos fuerza resultante es igual a fuerza 1 más fuerza 2, ¿sí? Si yo determino si aquí trazo esto, si aquí yo determino, la fuerza 1 va hacia la derecha, ¿verdad? Y la fuerza 2 va hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, yo voy a tener aquí de fuerza resultante igual a fuerza 1 más fuerza 2, voy a tener que va a ser fuerza 1, ¿sí? Menos la fuerza 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque la fuerza 2 se está dirigiendo hacia la izquierda. Yo determiné que mi lado positivo iba a ser hacia la derecha, ¿sí? Entonces, positivo, positivo, negativo, negativo. Entonces, una vez que ya tengo esa parte, ¿sí? Si se fijan aquí, lo anotan, la fuerza 1 es positiva, la fuerza 2 es negativa. Entonces, aceleración va a ser igual a la fuerza resultante, ¿sí? A la resultante, ya lo último, entre la masa,
Entonces, lo primero que hago es la sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Que habíamos dicho que era fuerza 1 menos la fuerza 2. ¿Sí? Si se fijan aquí tienen fuerza 1, ¿sí? Más la fuerza 2, ¿sí? Pero la fuerza 2 es negativa. Entonces, más por menos es menos. 30 menos 20 va a ser igual a 10 newton. Entonces, ya tengo que la fuerza resultante es de 10 newton. Entonces, la magnitud de la aceleración va a ser igual, pues, a fuerza resultante entre masa. Sustituyo los valores. Aquí la fuerza resultante es de 10 newton. ¿Sí? Lo sustituyo aquí. Y ya saben, newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entre la masa. Entonces, 10 entre 2 es igual a 5. Esto de acá arriba, entre esto de acá abajo, elimino kilogramos. Y me queda nada más metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Que son las unidades de aceleración. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta en ese? ¿No? Ok. Entonces paso al problema número 8, que dice, un bloque cuya masa es de 4 kilogramos, ¿sí? Entonces vamos anotando en datos. Masa, 4 kilogramos. Escalado mediante una fuerza horizontal, ¿sí? Horizontal, acuérdense, en el eje X, ¿sí? Como se ve en la siguiente figura. Vemos la figura. Entonces, escalada horizontalmente. ¿Sí? Entonces, calcular la magnitud de la fuerza de reacción que ejerce el piso sobre el bloque. Y ahorita vamos a ver cuál es la fuerza de reacción o fuerza normal. ¿Sí? Tiene esos dos nombres. La magnitud de la fuerza horizontal, fuerza X, que se requiere para dar al bloque una velocidad. ¿Sí? Una velocidad en el cual pues va a haber posteriormente una aceleración. Entonces, una velocidad horizontal cuya magnitud es de 6 metros sobre segundo en 2 segundos a partir del punto de reposo. ¿Ok? Considera despreciable la fricción entre el piso y el bloque. Entonces, datos. Masa, fuerza de reacción o fuerza normal, ¿sí? Porque en algunos libros va a aparecer como fuerza normal. Y la fuerza normal se representa nada más con una N. Una N. Una N. La fuerza de reacción. La velocidad en X, ¿sí? Y el tiempo. Y el valor de la gravedad. ¿Sí? Lo primero que tengo es peso es igual a masa por gravedad. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleraciones en X y fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Nos vamos a leer un poquito de teoría que aquí viene descrita para que quede un poquito más claro. ¿Sí? Dice, para calcular la magnitud de la fuerza de reacción, ¿sí? O la fuerza normal que el piso ejerce sobre el bloque, con la segunda ley de Newton se determina la suma de las fuerzas en el eje vertical. ¿Sí? Y en la mayoría de los casos se va a poner así de esta manera. El signo menos es del peso, ¿sí? Porque se dirige hacia abajo, ¿sí? Peso. Aquí lo voy a poner. Peso hacia abajo, ¿sí? Y la fuerza de reacción o normal, o la fuerza normal, es hacia arriba, ¿sí? De tal manera que prácticamente nada más tendrían
en el eje de las Y, la fuerza normal y el peso. ¿Ok? Eso sería en esa parte. Entonces, el peso es hacia abajo. ¿Sí? Y como ese bloque solamente se desplaza en forma horizontal, no hay movimiento vertical, ¿sí? Nada más se desplaza horizontalmente, no se mueve ni para arriba ni para abajo, ¿sí? Por lo tanto, la aceleración vertical, la aceleración en Y, es igual a 0, ¿sí? Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. ¿Sí? Pero como la aceleración en Y es 0, lo que valga la masa por 0, pues va a dar 0, ¿sí? Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y como habíamos dicho, de aquí, la fuerza de reacción o fuerza normal, menos el peso, ¿sí? De tal manera, pues, que voy a tener la fuerza normal menos el peso es igual a 0. Entonces, lo anterior nos va a indicar que la magnitud de la fuerza de reacción va a ser igual al peso, a la magnitud del cuerpo, ¿sí? La magnitud del peso del cuerpo. Entonces, debido a que el peso que está restando lo paso al otro lado, ¿sí? En este caso sumando. Entonces voy a tener que la fuerza normal va a ser igual al peso, ¿sí? Y habíamos dicho que el peso era igual a masa por gravedad. ¿Ok? La masa, dijimos que era en el problema de 4 kilogramos. La gravedad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Si yo multiplico 4 por 9.8, eso me va a dar 39.2 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado son newton, en el cual pues la fuerza de reacción o fuerza normal que está dirigida hacia arriba, ¿sí? Va a ser de 39.2 newton, ¿sí? Ahora dice, inciso B. Para calcular la magnitud de la fuerza horizontal, la fuerza en X, requerida para mover el bloque con una velocidad horizontal en X con una magnitud de 6 metros sobre segundos, y esa la adquirió en 2 segundos. Tenemos que la única fuerza que actúa sobre el eje horizontal es la fuerza de la cual vamos a calcular. Y de la segunda ley de Newton tenemos, ya sabemos que aceleración es igual a fuerza entre masa. Si yo quiero calcular la fuerza, despejo y tengo que fuerza es igual a masa por aceleración. Como aquí nada más estoy considerando el eje X, es por eso que aquí lo ponen como fuerza en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X, ¿sí? Aquí no puede haber Y. ¿Por qué? Porque nada más estoy en el eje X. En la fuerza en X va a ser igual a masa por aceleración en X. Entonces, como no tengo la aceleración, tengo que calcularla a partir de los datos que se me dan, ¿sí? Entonces, la aceleración en X va a ser igual a la a la velocidad final menos la velocidad inicial en X entre el tiempo, ¿sí? Como hoy menciona que parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. Y me dice la velocidad, por así decirlo, la velocidad final en X es de 6 metros sobre segundo y eso la adquirió en 2 segundos. Entonces 6 menos 0 es igual a 6. Entre 2 es igual a 3. Metros sobre segundo entre segundo es metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Déjenme pongo ahí, hay algunos que se me confunden, ¿sí? Tengo metros sobre segundos al cuadrado, perdón, entre segundo. Entre segundos, ¿sí? El segundo es como si estuviera dividido entre 1, ¿sí? Ya saben, multiplico extremos, metro por 1 es igual a metro, segundo por segundo es segundos al cuadrado, ¿sí? Es por eso que da metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, una vez que ya tenemos pues la aceleración, determino aquí la fuerza en X, que va a ser igual a la masa por la aceleración en X. La masa dijimos que era de 4 kilogramos.
por la aceleración en X, que son 3 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, 4 por 3 es igual a 12 newton. ¿Ok? Ya saben, kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado es igual a 12. Ándale. Ok, ¿alguna duda hasta ahí? Díganme. ¿No? Ok. Entonces, voy aquí.